Buenas tardes a todos. Estamos con la señora Liliana González, que va a dar una charla sobre las teorías de la personalidad. ¿Es así, Liliana? Sí, correcto. Bien, cuando quieras podés empezar a ver si llegamos. Vamos. Bueno, muy buenos días. Sí, yo soy psicóloga, magíster en Administración de Salud. En este momento estoy vinculada con la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá, Colombia. Realizo procesos encaminados a la vigilancia epidemiológica de la salud mental en diferentes áreas. Hemos programado, digamos, algunas actividades con ASCASER orientadas a capacitar a personal de la Policía Nacional en Colombia a través de la Escuela de Suboficiales y nivel ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada. En este proceso de capacitación hemos decidido desarrollar unos temas relacionados con estrategias para el abordaje de crisis con un enfoque biopsicosocial. Dentro de los temas a abordar está el de las teorías de la personalidad, teniendo en cuenta que se requiere garantizar el desarrollo de competencias para identificar algunas variables que están relacionadas con el manejo de los delincuentes en crisis, de los delincuentes que intervienen en toma de rehenes o en diversas modalidades de delincuencia, tanto en los adolescentes como en el adultos y niños vinculados, en fin, de acuerdo al ciclo de vida hay que tener en cuenta cuál es el abordaje y algunas estrategias a desarrollar para hacer una intervención adecuada, que sea efectiva y que oriente la resolución de la crisis o del conflicto. En otro sentido, también es fundamental que las personas que se preparan para abordar estas situaciones conozcan cuál es su personalidad, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus debilidades. Y en ese sentido hemos considerado junto con ASCASER la importancia de aprender a manejar escalas de evaluación y escalas que nos permitan ubicarnos en un tipo de personalidad y ubicarnos también en nuestros propios conflictos para de esta manera desarrollar dichas habilidades. Como les mencionaba, el primer tema de teorías de la personalidad que hace parte de este módulo revisa inicialmente un marco conceptual que busca que el estudiante comprenda o defina cuáles son las características de personalidad del ser humano y permite realizar identificar, algunos aportes que realizan las teorías psicológicas relacionadas con la lectura del comportamiento del ser humano en sus tres instancias: biológica, psicológica y social. Porque definitivamente no es lo mismo, obviamente, una característica específica relacionada con un delincuente que presenta una alteración neurológica, una alteración biológica o una alteración psicológica, se maneja de manera distinta. O cuando la situación tiene que ver con situaciones de crisis relacionadas con lo social. El abordaje es distinto fundamentalmente y de manera significativa. Entonces, en ese sentido, hemos organizado, estructurado el módulo para orientar esa lectura de contextos. Dentro del tema que hemos definido inicialmente, tiene que ver con ubicar cuáles son los tipos de personalidad para conocer los motivos que conducen a un individuo a actuar o sentir o pensar y desenvolverse en un medio, o ubicarse y articularse con un contexto o con un escenario. La personalidad se define como una estructura dinámica de un individuo que se compone de características psicológicas, comportamentales, emocionales y sociales. Dentro de las teorías de la personalidad existen diversos enfoques.
Y estas teorías lo que buscan es describir las diferencias individuales dependiendo de esas características observadas en las conductas. Y estas teorías están basadas en los enfoques que conocemos de la ciencia referidos a elementos del empirismo, de los enfoques positivistas que hacen énfasis en análisis y estudios cuantitativos, y de otro lado, en el enfoque del racionalismo, que hace énfasis en la lectura de lo subjetivo, que son todas estas interpretaciones que hacemos del comportamiento humano o de esas características que son observadas en la conducta. Entonces, en esa medida existen diversas formas de hacer esa lectura y ese abordaje. Hay algunas corrientes que son pseudocientíficas, inicialmente dentro de los planteamientos que en el siglo XIX, con el auge de las diferentes formas de realizar explicaciones desde el racionalismo y desde la psicología, conocemos el psicoanálisis, que está planteado por Freud, Sigmund Freud, que busca identificar características de las instancias psíquicas, de qué es lo que lleva a un individuo a comportarse de una u otra manera, a partir de la identificación de un yo, de un super yo y de un ello, es decir, de aspectos conscientes e inconscientes del ser humano. Entonces, hay algunas escalas que nos permiten hacer esas lecturas e identificar esos elementos subjetivos. También contamos con un abordaje del concepto de las teorías de la personalidad, del paradigma humanista, que hace una resistencia al planteamiento anterior pseudocientífico, porque acá lo que busca es más hacer una lectura de la interpretación desde la motivación, es decir, qué es lo que motiva a un individuo a comportarse de una u otra manera. Se define acá una estructura dinámica con unos elementos psicológicos, conductuales, emocionales y sociales, mientras que en la corriente pseudocientífica es todo meramente inconsciente, lo que hace que un individuo actúe de una u otra manera. Entonces la idea es conocer desde dónde nos podemos ubicar, desde cuál enfoque para hacer esa lectura del comportamiento, de las respuestas psicológicas, emocionales y sociales de un individuo. No existe obviamente una teoría única, porque pues cada una de las conceptos y de los enfoques hacen énfasis en uno u otro elemento. Algunos enfoques explican el comportamiento desde lo subjetivo, mientras que otros enfoques se explican desde lo cognitivo-conductual. Entonces es importante entender que la visión acá tiene que ser ecléptica, ¿no? Tiene que ser integrada de una mirada de un todo o desde una mirada gestáltica. Acá tenemos las diferentes teorías. Están desde los modelos psicodinámicos, que hace énfasis en el psicoanálisis de Freud, otras corrientes existenciales que las mencionamos ahora, que están orientadas más a revisar qué es lo que motiva el comportamiento, y desde los modelos cognitivos, qué es lo que piensa un individuo, cuál es la estructura de pensamiento que hace que lo lleve a actuar de una u otra manera. Existen algunas teorías también enfocadas en el estudio del carácter y el temperamento, que definen, construyen y formulan unos componentes de la personalidad y también definen una teoría para identificar estos elementos que llevan a una persona a comportarse de una u otra manera. En este sentido, desde estas teorías de la personalidad que estudian el temperamento y el carácter, definen una diferencia entre estos dos componentes o factores, entendiendo el temperamento como aquel que determina ciertas características de cognición o pensamiento, de comportamiento y a nivel emocional. Y con estas características el ser humano nace, mientras que el carácter define una serie de características que son aprendidas en el medio y que se expresan a través de sentimientos, normas sociales y que se articulan netamente con ese aprendizaje y con las vivencias que ha tenido un individuo en la historia de su vida.
Algunos autores aseguran que el temperamento es más importante en el despliegue de esa personalidad y de esos comportamientos, mientras que otros autores definen o plantean que es el factor ambiental el que determina la personalidad. Digamos que no podemos asignar un peso más a uno o a otro factor. Básicamente, de manera proporcional, tanto el carácter como el temperamento, es decir, lo aprendido y los aspectos con los que se nace, determinan la personalidad o las características o la manera en que un individuo se comporta, piensa, siente y reacciona ante el contexto en el cual está inmerso. Entonces, hasta acá podemos plantear que existen una diversidad de corrientes y teorías que intentan abordar ese estudio del ser humano y desde la psicología como disciplina. Y se integran un conjunto de características que determinan al ser humano. Entonces, como les mencionaba anteriormente, no es una sola teoría la que define, sino que necesariamente tenemos que revisar diferentes perspectivas para poder entender los tipos de personalidad. Es así entonces que se han formulado diversas teorías para garantizar estas explicaciones. Podemos acá de alguna manera definir, para hacer una primera conclusión, que existen elementos de teorías psicodinámicas o intrapsíquicas que estudian esos elementos de desarrollo de la personalidad, como el ello, el yo y el superyo. El ello, lo inconsciente, el yo, lo que es consciente, y lo superyo, que son todas las explicaciones de cómo me ve el otro, de cómo siento que me ve el otro, cómo me veo desde el otro. Lo conductista, que está orientado más a definir el ser humano y la personalidad como un resultado de conductas aprendidas, que hacen más énfasis en el carácter. Los rasgos, que son enfoques que ponen especial atención en un conjunto de rasgos de personalidad tipo A, personas estrictas, personas rigurosas, complejas, obsesivas, obsesivo-compulsivas, y del otro lado rasgos de personalidad tipo B, que son más orientadas hacia elementos más, digamos, pasivos, una personalidad más pasiva, más dependiente, menos rigurosa, ¿sí? Entonces es interesante cómo también desde estas teorías se hacen explicaciones de los rasgos de personalidad y se define un tipo de personalidad ubicando a los individuos en uno u otro extremo. Y las entradas en el ambiente, que se construyen a partir de los significados que se hacen del entorno, de lo que rodea al individuo. Uno de los primeros modelos que fue descrito por Hipócrates en el año 460-357 antes de Cristo, la teoría considera que Hipócrates, el padre de la medicina actual, establecía que las enfermedades eran causadas por un desequilibrio de los fluidos corporales, también llamados humores. De este modo se originaron 4 personalidades diferentes que tenían su origen en el tipo de fluido, sanguíneo, colérico, flemático o melancólico.